Bien, hermano amado, me quedo con unas frases de este tiempo de alabanza, de adoración. Jesús vendrá pronto, en las nubes. Dijimos al principio del culto que la perseverancia de los santos son de aquellos que obedecen los mandamientos de Dios y son fieles a Jesús nuestro Mesías. Apocalipsis 14:12. Bienvenidos también ustedes ahí, hermanos, amigos del Ministerio Apostólico Restauración Voz por Israel. Si usted ahí está viendo este video posteriormente, porque estamos en vivo, pues esperemos que nuestro Padre Celestial sea usted también bendecido de parte de Él. Bien, hermanos amados, un consejo. El tema de hoy, que es la parte 17, penúltima parte de nuestra serie ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? El tema de hoy es: seremos tomados por el Señor o arrebatados. Les sugiero que tenga un cuadernillo ahí usted también, hermano, amigo, y una lapicera, porque vamos a estar, hace buen rato que hemos salido del esquema normal de los, hasta me he olvidado de esos términos, pero siempre había un esquema, tomaban un pasajito, dos pasajitos y de ahí comenzaban, como hasta hoy muchos lo hacen. Pero nosotros hemos aprendido y tenemos muy presente que cuando uno quiere hablar de las cosas de Dios, debemos hablar con la palabra de Dios. Amén. Diga usted amén ahí en su hogar. Entonces, vamos. ¿Por qué digo en este tema seremos tomados por el Señor? Porque en el pasaje que voy a leerles está la palabra arrebatados. Pero desde septiembre de 2019 hemos aprendido a entender más a los hebreos, porque fueron escritos por hebreos las escrituras y el evangelio. Y esta es una gracia de parte de Dios que nos permite poder alcanzar a ustedes todo lo que hemos venido enseñando, ministrando hasta el día de hoy, noviembre 2023. Seremos tomados por el Señor es el verdadero interpretación de la palabra arrebatados, que aquí se ha tomado en Occidente desde hace muchísimos años hasta el día de hoy. Entonces vamos a enseñar esto, este tema. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15 al 18. Por lo cual les decimos, y este es bien importante que usted lo resalte ahí en su Biblia o le tome nota, por lo cual les decimos, por palabra de nuestro Señor. Quiere decir que el apóstol Pablo tuvo en ese tiempo una revelación directa de parte de Jesús nuestro Mesías. ¿Y qué fue lo que le dijo? Él lo da a conocer. Nosotros, dice, los que estemos vivos
los que permanezcamos hasta la venida de nuestro Señor, como lo estamos hoy, no precederemos a los que durmieron, es decir, primero serán los que durmieron o los que fallecieron o murieron, como veremos en el siguiente pasaje. Y después nosotros los que estamos vivos. 16. Porque nuestro Señor mismo descenderá del cielo con autoridad, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos que están con el Cristo resucitarán primero. Desde los tiempos de Abraham. Si queremos ver el antiguo pacto, todos aquellos que permanecieron en la fe de Abraham, es bien importante eso, y eso ya hemos enseñado, Casas de Restauración, qué es ser un hijo de Abraham. Todos aquellos en el antiguo pacto o antiguo testamento que tenían la fe de Abraham, significaba que eran muertos en Cristo hasta el día de hoy. Ellos, dice, resucitarán primero. Siguiente. Inclusive, hasta el día de hoy han pasado más de 2000 años, ya desde el momento en que Jesús resucitó, se predicó el Evangelio del Reino por los apóstoles. Y lo que hasta hoy murieron y fallecieron hasta el día en que Jesús venga en las nubes, dice, y entonces nosotros, los que permanezcamos, los que estemos vivos, ¿sabe qué, amado hermano? Le doy un adelanto. Vamos a estar vivos, usted y yo, y veremos. Y los que estemos vivos, seremos tomados por el Señor, o arrebatados, como se le llama aquí en Occidente. A una, junto con ellos, o sea, con los muertos en Cristo resucitados, y los que estemos vivos, arrebatados juntos con ellos en nubes, al encuentro de nuestro Señor en el aire. El mismo Jesús, nuestro Mesías, el resucitado en las nubes, seremos tomados por el Señor. Y así estaremos siempre con nuestro Señor. Por lo cual, aliéntense unos a otros con estas palabras. Aliéntense, hermanos amados. Ok, este tema del ser tomados por el Señor es un tema muy controversial. Y esto hay que decirlo, sin temor y sobre todo en la verdad. Hasta el día de hoy, lamentablemente, los púlpitos, la televisión cristiana, que usted sabe cuál es la televisión cristiana, libros, videos, han venido tocando este tema, pero bajo un contexto diferente. Tal vez porque así se lo enseñaron y comenzó, como dicen, la bola de nieve a crecer y a crecer en error durante años y años.
Siempre digo, y esto es muy importante resaltarlo, la Escritura y el Evangelio, es decir, la Biblia que usted y yo tenemos, no fue escrita por un occidental, ni por un gentil creyente. Fue escrita por hebreos. Por lo tanto, ellos tenían una cultura hebrea en ese momento. Y esa cultura hebrea es la que se ha sacado de ese contexto. Es más, y tenemos que decirlo, la Iglesia ha sustituido a Israel y en diversos aspectos de la Escritura y del Evangelio se piensa que están hablando de la Iglesia que es hoy. Ahí está cuando se perdió de vista a quien es hoy Israel. El pueblo de Dios, el pueblo de los pactos, el pueblo de la ley, el pueblo de las promesas, el pueblo de donde nació y vino Jesús, nuestro Mesías. Entonces, teologías, pensamientos, ideas, doctrinas han ido formando y sustentando fundamentos sobre este tema del arrebato. Películas también han dado. Y indudablemente, nosotros que vivimos aquí en Occidente hemos creído que así tenía que ser. Hoy hay sucesos que han iniciado desde enero 2020. Sucesos de pandemias, guerras, efectos climatológicos impresionantes hasta el día de hoy, terremotos. Veía hace poco que algo increíble en Arabia, en pleno desierto, caía nieve, vientos, impresionante, hermano. Eso me hizo acordar de una película que vi hace un tiempo, ¿no? Un día después del mañana. Y así, hermano amado, el apóstol Pablo dijo algo bien claro, que todo conocimiento debe ser llevado a la magnificencia de Jesús. Cualquier conocimiento humano, por más de muy buena intención que tuviere de entender las Escrituras y el Evangelio, tiene que ser llevado al conocimiento de Jesús el Mesías. Y Jesús el Mesías era hebreo. ¿Sabe usted que es hebreo? Por lo tanto, él, todo lo que, cuando él hablaba de algún pasaje, siempre se refería a la ley. Es más, él dijo, yo he venido no a abolir la ley ni los profetas, sino a cumplirla. Es cierto, él vino a cumplir los sacrificios de animales, las 3 fiestas principales que el pueblo de Israel hasta ahora hace, pero como no acepta al Mesías, lo festejan diferente, inclusive lejos de la Escritura. Por cuanto no hay el arca del pacto, no hay los levitas de hoy. Y eso se llama judaísmo, lo cual debemos evitar. Amamos al pueblo de Israel porque Dios tiene un plan con Israel. Es el pueblo de los pactos. Hermano amado,
Le digo todo esto porque por cientos de años la iglesia ha pensado que es lo que hoy están recibiendo. Pero gracias a Dios que hoy hay algunos, así como su servidor, que estamos hablando en el contexto de cómo pensaba un hebreo que escribió las Escrituras y el Evangelio. Eso es gracia, hermano amado. Eso no viene por, sabe Dios qué cosas uno puede decir y hacer o estudiar. Son cosas que vienen. Y Dios sabe a quién se lo da. Él tiene misericordia de quien quiere tener misericordia y tiene compasión de quien quiere tener compasión. Fíjese, tomó a un iletrado que fue Pedro. No sabía leer ni escribir, pero fue el apóstol Pedro. Aquí no se trata, hermanos amados, de currículas. Acá no se trata de raza. Acá no es un tema de en qué nivel social uno se puede encontrar. Eso no es el reino de Dios. Y lamentablemente, muchas familias no creyentes y muchas familias creyentes piensan que es un tema por su situación. Por eso, hermanos amados, este año que empezamos con una serie, lo cual nos ha permitido poder entender qué sucesos previos, y eso hemos venido, creo que desde la parte 9 hasta la 16 anterior a esta parte, sucesos que tienen que suceder antes de. Mi esposa me compartía que por ahí un líder evangélico decía que el 24 de diciembre iba a ser el arrebato. Sí, así, cosas como esas, hermano. Y así usted ve en la, ¿cómo le digo? Ve usted en los canales, en el internet, prominentes líderes han escrito libros. Yo he leído un libro, indudablemente fuera del contexto. Y yo a veces me he puesto a pensar que cuando comparto los videos como este tema lo voy a compartir en los diversos medios sociales del internet o páginas sociales que les llaman. Esto debe ser como extraño para la iglesia de hoy, cristianos que lo ven, ¿no? Debe ser algo, ay, ¿por qué será esto así? Si a mí me han enseñado así, está mal. El pastor Jorge. Bueno, hermano amado, si algo hemos aprendido, si algo Dios nos ha permitido saber y entender, es el término perseverancia. En cualquier momento, hermano, perseverar en tiempos difíciles y perseverar en tiempos de paz, porque eso es la parte de nuestra vida. Nuestra vida no es un mensaje de paz continuo
que vamos a ver paz afuera. No, la paz debe estar en nuestro interior para poder enfrentar lo que está afuera. Y esa paz, hermano amado, solo podemos llegar cuando perseveramos en los mandamientos de Dios y somos fieles a Jesús. Entonces, este tiempo, ese momento de ser tomados por el Señor, tiene algunas previas. Y no vamos a comenzar las previas que ya hemos dicho casi todo este año, sino que lo vamos a hacer a partir de un momento previo al ser tomados por el Señor. Porque es un momento en que tiene que ocurrir de acuerdo al libro de Daniel, al profeta Daniel, que va a haber un tiempo de aflicción como nunca antes hubo en la historia. Entonces, antes de ser tomados por el Señor, tiene que suceder algo. Es indudable, hay otras, si queremos llamarle sucesos, antes de que aparezca el nuevo orden mundial o el cuarto reino. Sí, de eso ya hemos hablado. Pero quiero iniciar a partir de la aparición del nuevo orden mundial o el cuarto reino. Vamos a Daniel, el libro de Daniel, capítulo 7, y vamos a leer dos versículos, el 7 y el 8. Aquí vamos a ver la aparición del nuevo orden mundial que ya hemos dicho va a suceder en el Medio Oriente. Y aquí en este pasaje también vamos a ver la aparición que profetizó el profeta Daniel del hombre de pecado. Dice: Después de estas veía en visión nocturna la cuarta bestia, el nuevo orden mundial, terrible, fuerte y extraordinariamente poderosa, la cual tenía grandes dientes de hierro. Devoró, desmenuzó y pisoteó los restos con sus patas. Era distinta a todas las bestias que le precedían, porque anteriormente el profeta Daniel describió los tres animales o los tres reinos. Él está hablando aquí de la cuarta bestia, del cuarto reino o del nuevo orden mundial que aparecerá en el Medio Oriente. Ahí va a aparecer, hermano. Dice: y tenía 10 cuernos, esta cuarta bestia. Estaba yo reflexionando, dice el profeta Daniel, respecto a sus cuernos, cuando surgió de entre ellos un cuerno pequeño. ¿Quién es este cuerno pequeño? El hombre de pecado. Y fueron arrancados 3 de los primeros cuernos frente a él. Es decir, este hombre de pecado destruye a 3 reyes, ¿no? Como veremos más adelante. Y en el cuerno habían ojos semejantes a ojos humanos, y su boca hablaba arrogantemente. Esto es lo que nos dice el profeta Daniel. El apóstol Juan también nos habla. Ya nosotros, cuando enseñamos el libro de Apocalipsis todo el año 2022, entendimos Apocalipsis 13, los 4 primeros versículos. Después me paré, dice, sobre la arena del mar, y vi una bestia salvaje que surgió del mar.
el profeta Daniel y el apóstol Juan hablan de un mar. ¿Qué mar conocían estos siervos hebreos? El mar Mediterráneo. Eso era lo que conocían en su tiempo. Y esto fue lo que vio el apóstol Juan. Dice, una bestia salvaje que surgía del mar, la cual tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En sus cuernos había 10 diademas, y sobre sus cabezas había nombres de blasfemia. La bestia salvaje que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como de oso, y su boca como las fauces de los leones. Y el dragón le entregó su poder, su trono y gran autoridad. Una de sus cabezas estaba como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Interesante este tema que con más detalle ya usted lo puede ver. Y el dragón entregó su poder, su trono y su gran autoridad. 3 cosas recibió el nuevo orden mundial que se levantará en el Medio Oriente en muy pocos años. Y una de sus cabezas, aquí está hablando del hombre de pecado, estaba como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Aquí está haciendo una imitación de Jesús el Mesías, ¿no? Porque el enemigo, usted sabe, es un gran imitador. Y dice, y toda la tierra se asombró e iba en pos de la bestia salvaje. Y adoraron al dragón porque había dado poder a la bestia salvaje. ¿Y quién podrá hacer guerra contra él? Es decir, el dragón le dio 3 cosas grandes al cuarto reino o al nuevo orden mundial. De allí surge el hombre de pecado. Y lo impresionante de aquí es que por causa de esa imitación que hace el hombre de pecado o el anticristo, de una herida mortal ser sanado, el mundo, dice, se asombra y comenzó a seguir. Y usted dirá, ¿es por la marca? No, hermano amado. Yo le animo a que usted vea en este mismo canal, a los hermanos que están viendo el video, mismo canal del ministerio, busquen en el menú listas, vean el Evangelio del Reino 2022 y busquen Apocalipsis 13, parte 1, primera y segunda bestia. Ahí usted tiene más amplio este tema. Seguimos. Después que aparece el nuevo orden mundial, como vimos tanto en Daniel como en el apóstol Juan, vemos que aparece el hombre de pecado, el cuerno o la bestia herida, ¿no? Ok. Aparece el hombre de pecado. Ese es otro suceso antes de los que seremos tomados por el Señor o el arrebato. Y usted se va dando cuenta que lo veremos al hombre de pecado o al anticristo. ¿Y cómo? Si está en el Medio Oriente, hermano amado, en los tiempos de Daniel ni en los tiempos de Juan había internet. Hoy se verá, todo el mundo lo verá. En Daniel 7, en el versículo 8, dice que surgió de entre ellos un cuerno pequeño y fueron arrancados 3 de los primeros cuernos frente a él.
En Apocalipsis 13, en el versículo 3, dice de que estaba herido esta bestia mortal, una herida mortal, y fue sanado, y dice que toda la tierra se asombró y fue en pos de ella. Hermano amado, después, escuche bien, después de sus primeros 3 años y medio, de los 7 años de gobierno mundial del hombre de pecado o el anticristo, como se le conoce aquí en Occidente, en los 3 años y medio siguientes de sus 7 años, algo sucede. Lo dice Daniel y lo dice Jesús el Mesías. Vamos a Daniel 12. Daniel 12, tome nota y después, si gusta usted, búsquelo. Daniel 12. Vamos a leer los 3 primeros versículos. En aquel tiempo se levantará Miguel, el arcángel. Miren lo que dice el profeta Daniel, que vela sobre los hijos de tu pueblo. ¿Quién era el pueblo de Daniel? Israel. Y usted me preguntará, ¿estará velando por los hijos de Israel el arcángel Miguel en este evento que está sucediendo en el Medio Oriente, donde Israel está en estado de guerra? Por supuesto, hermano. El arcángel Miguel, pero él no hace su voluntad, él hace la voluntad de Dios. Y sabe que hay tiempos y tiempos en el que él tiene que intervenir de una manera muy sobrenatural o solamente sobrenatural. Ok, sigamos. Y dice, será tiempo de aflicción, cual nunca ha habido desde los días de la antigüedad. Y en aquel tiempo, fíjese, Daniel está mirando, y en aquel tiempo, algunos, tomen nota mucho de esta palabra, algunos, no está diciendo, y en aquel tiempo todos, no dice algunos de los hijos de tu pueblo serán librados. ¿De qué? De esa aflicción. Quiere decir que en esos 3 años y medio finales del gobierno del hombre de pecado, no solo gobernando el Medio Oriente e Israel, sino todo el mundo, dice, algunos de los hijos de tu pueblo serán librados. ¿Quiénes? Todos aquellos que se hallen inscritos en el libro. Wow. Siga usted la línea, no, ni pestañee siquiera. Aleluya. Versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo serán despertados, unos para vida eterna y otros para destrucción y vituperio eterno. Los que hayan hecho lo bueno y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que hagan vencer a muchos resplandecerán intensamente y permanecerán como las estrellas a infinita eternidad. Mire también en Daniel 12:7.
ahí nos habla de los 3 años y medio finales del hombre de pecado. Miren, Daniel 12:7. Y escuché al varón que estaba ataviado de vestiduras magníficas y que estaba de pie sobre las aguas del río. Que levantando su mano derecha y su mano izquierda al cielo, juró por el que vive por eternidades, que será por un tiempo, tiempos y mitad de un tiempo, 3 años y medio. Y en el tiempo en el que sean libradas las manos de todo el pueblo santo. ¿Cuál es el pueblo santo? Algunos, vaya usted tomando en cuenta eso, lo que el profeta Daniel decía desde antes, algunos de los hijos de tu pueblo, ¿no? El pueblo santo son esos algunos de los hijos del pueblo de Daniel, que era Israel. Y se cumplirán todas esas cosas cuando sean librados. Jesús, nuestro Mesías, también lo anuncia en las profecías de Mateo 24, que es el capítulo central de la serie que hemos iniciado desde febrero de este año 2023. Vamos a leer Mateo 24. Lo único, amado hermano, que espero que la gracia, el favor, el entendimiento y la sabiduría de Dios le esté enseñando. Si no, ore a usted a fin que le permita entender estos temas. Sé que no es fácil, porque la mente occidental tiene otros temas, tiene otras cosas, tiene otra tradición. Y sabe que, hermano amado, eso se llama odre viejo. Mientras no haya un odre nuevo en la mente, en la vida de una persona, esto no se puede entender. Y si se toma, ¿qué dice la parábola? El odre viejo se rompe. Bien, vamos. Mateo 24, 21 y 22. Así dijo Jesús nuestro Mesías. Porque habrá entonces una gran aflicción, lo mismo que describía Daniel, tal como no lo ha habido desde el principio del mundo hasta hoy, ni la volverá a ver. Y aquí viene la misericordia y la compasión de Jesús nuestro Mesías. Y si no fueran hechos pocos aquellos días, ninguna carne sobreviviría. Pero a causa de los escogidos, esos días serán hechos pocos. Son solamente 3 años y medio. No es más. Y para que ocurra ese tiempo de aflicción, el dragón le va a dar autoridad al hombre de pecado por 3 años y medio, finales de sus 7 años de gobierno mundial. Y los habitantes de la tierra, dice, lo adorarán. Eso es algo impresionante. ¿Cómo van a adorarlo? Inclusive, hermano amado, muchos cristianos, muchos creyentes que no aceptaron la verdad, le adorarán. Y no va a ser por un tema, no quiero adorarle, porque conozco las escrituras. No, como no aceptó la verdad, ni persona, ni familia, ni no creyente o creyente. Mire, vamos a Apocalipsis, capítulo 13, y vamos a leer del capítulo 5 al 10.
Se le dio una boca que hablaba arrogantemente y blasfemaba. ¿Quién? El hombre de pecado. Y se le concedió solamente autoridad para actuar durante 42 meses, o sea, 3 años y medio. Si usted divide, hace una operación ahí aritmética, sale 3 años y medio. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar contra su nombre y contra su tabernáculo y contra los que habitan en el cielo. Y le fue dada autoridad sobre, escuche bien, su gobierno mundial. Le fue dada autoridad sobre todo linaje, pueblo y raza. Es decir, una autoridad mundial. Y se le permitió hacer guerra contra los santos para que los venciera. Wow, impresionante es esto. Y aquí viene el versículo que cuando lo leía, Señor, ¿cómo es esto? ¿Cómo puede suceder esto? Que familias, personas, cristianos, creyentes que no aceptaron la verdad, ¿cómo puede suceder esto? Versículo 8. Y la adoraron todos los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no están inscritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, del Cordero inmolado. Si alguno tiene oídos, entienda. Si alguno lleva al cautiverio, va al cautiverio. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Yo supongo que usted se está haciendo una pregunta: ¿cómo? Actualmente somos más de 7.000 millones de habitantes en la humanidad. ¿Cómo es en ese tiempo, menos indudablemente los que serán tomados por el Señor, cómo van a adorar al anticristo o al hombre de pecado? ¿Por qué cosa les impulsa a adorar? No es la marca, hermanos amados. Ahí le dejo una tareita. Hay alguien que tiene el control de todo y está llevando a la humanidad a los planes de él, y no el hombre fijando sus planes. Lea Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 9 al 12. Ahí tiene usted la respuesta de por qué los habitantes adoran al hombre de pecado. Le voy a dar solo la esencia de ese pasaje. Como hubieron personas, familias, cristianos, creyentes, y cuando digo creyentes, no estoy apartando líderes, no, creyentes, cristianos, ahí están todos, que no aceptaron la verdad del amor a Dios, que dice, el mismo Dios, él mismo, les envía un espíritu de engaño. Por eso es que esa gente adorará al hombre de pecado. Estamos dando a entender esta enseñanza a tiempo, porque en muy breve vamos a estar fuera de tiempo. ¿Seremos tomados por el Señor en qué momento? Esta es otra
mucha diversidad, controversia. Porque, por ejemplo, hoy, ante los sucesos que vienen dándose, especialmente este tema del estado de guerra en Israel, cómo se movilizan algunos países del Medio Oriente, el impacto en Europa, el impacto en Roma, el impacto en Norteamérica. Entonces, están pensando que esos son los sucesos previos a que los creyentes de hoy sean tomados o sean arrebatados, lo cual es un error. ¿Por qué? Porque el contexto de hoy es el contexto equivocado que han venido por cientos de años hasta el día de hoy de pensar que, a ver, ¿cómo les digo? Que la Unión Europea va a ser el nuevo orden mundial y que el anticristo va a ser la ONU y el falso profeta aparece en el Vaticano, en Roma. Ese es el esquema de los famosos que usted conoce hoy. Muy famosos, congregan, hacen conferencias y todo. Ese es el contexto que tiene hoy. Y si les viera a usted, amados hermanos, conferencias por acá, los llaman por allá, los llaman por acá, porque sí, estamos en ese tiempo, como una vez compartimos, la iglesia de hoy está en el momento del comezón de oír. Y lamentablemente están buscando maestros conforme a sus concupiscencias. Y eso tiene un nombre, hermanos amados: apostasía, que es una de las cosas que dijo el apóstol Pablo que tenía que aparecer antes que venga Jesús, nuestro Mesías. Seguimos. ¿En qué momento seremos arrebatados? Ahora vamos a lo que las Escrituras nos van a decir. Es muy importante saber en qué generación estamos, a la cual hace referencia Jesús, nuestro Mesías, en Mateo 24:34. Dice: no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Qué tiene que acontecer en Mateo 24? Ante la pregunta de sus discípulos: ¿cuál es la señal de tu venida y del fin del mundo? Entonces él comenzó a describir dos eventos que en la última generación tiene que darse: la gran tribulación y el gran juicio de Dios. Y ya hemos entendido por el libro de Apocalipsis, que enseñamos todo el año pasado, capítulo por capítulo, y este año hemos entendido un poco más. Sabemos que desde el 9 de mayo de 1967, cuando Israel recupera Jerusalén como capital, es ahí que inicia la última generación. Y usted me dirá: ¿cuál es? Dígalo. Bueno, revise usted el Salmo 80, el Salmo 90, me fui 10 atrás. El Salmo 90, y ahí está, la edad. Entonces, es cierto, Jesús, nuestro Mesías, en Mateo 24:36, nos dice que no podemos saber el día ni la hora, pero sí podemos saber la temporada. ¿Por qué?
Hermano amado, cuando los escritores hebreos de las Escrituras y del nuevo Evangelio, no había calendario. Ellos se regían por las temporadas: primavera, verano, otoño e invierno. Las 4 estaciones. Ellos se regían por eso. No sabemos el día ni la hora, cierto, pero sí el momento, la temporada. Y es lo que hemos visto más adelante, los momentos previos que vienen sucediendo, ¿no? De acuerdo a las Escrituras. Que hay sucesos previos que se van a tener que dar antes, y ya voy a emplear el término que debe ser correcto, antes de que la Israel espiritual sea tomada por el Señor. Indudablemente los muertos en Cristo serán primeros. Eso, hay sucesos previos que han venido, que están ocurriendo en este momento, ya a noviembre de 2023. Y eso lo hemos enseñado, y ahí les doy tome nota si usted quiere ver cuáles son los sucesos previos con más detalle, ¿no? Vaya usted a la parte 11, a la parte 12, parte 13, parte 14 y 16 de la serie que hemos empezado este año, y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo. Sabiendo, amado hermano, que viene un tiempo de aflicción cual nunca ha habido desde los días de la antigüedad, como lo dice el profeta Daniel. Y nos dice que será por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, es decir, 3 años y medio. ¿Podemos saber ese momento en que seremos tomados por el Señor? Por supuesto. Cuando uno le da el lugar profético a Israel, Dios te da una gracia. Pero no es de boca, hermanos, como decía mi abuelo, de corazón, ¿no? Es un tema, no es fácil. El vino viejo tiene que irse, si no, Dios no aplica. Dios no aplica. ¿Podemos saber el momento en que seremos tomados por el Señor? Por supuesto que sí. Momento, no digo ni día ni hora. El inicio será en Israel. Y aquí viene. El inicio será en Israel y se extenderá en el mundo. Todo lo que ocurra en Israel ocurrirá en el mundo. Daniel 12:1 nos dice que Miguel, el arcángel, el que vela sobre los hijos de tu pueblo, dice que esos 3 años y medio de la última parte de los 7 años en que tendrá autoridad mundial el hombre de pecado o el anticristo, dice que ese tiempo va a ser un tiempo de aflicción cual nunca hubo desde los días de la antigüedad. Y en aquel tiempo, escuche bien nuevamente, algunos de los hijos de tu pueblo serán librados. Voy a repetirlo. Algunos de los hijos de tu pueblo serán librados. Todos aquellos que se hayan inscritos en el libro. Trayéndolo
a que usted lo entienda. Actualmente, en Israel hay aproximadamente un poco más de 9 millones de habitantes. Y no todos son hijos de Israel. Ahí hay otras etnias. Dijimos en la parte 16 que está por comenzar nuevamente la inmigración de los judíos a la tierra que Dios les dio, ¿no? Vea la parte 16. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que escuche bien. Antes que aparezca el nuevo orden mundial, todos los judíos del mundo tienen que estar en Israel. Todos. Allí, algunos serán los hijos de Israel que Dios les librará de la aflicción como nunca antes se vio en la antigüedad. Noé quedó chico. Los tiempos de Noé quedó chico. El diluvio que ocurrió no va a ser, no sé qué término darle, poco de lo que ocurrirá en esos 3 años y medio. Todos los judíos tienen que estar en Israel antes que el nuevo orden mundial aparezca. Y algunos de ellos, algunos de los hijos de Israel, van a ser librados. Vamos a Apocalipsis 12, esto lo vimos. Hermano amado, usted puede verlo en nuestro canal, volver a escuchar esta prédica. Le animo a que así lo haga, del capítulo 12 de Apocalipsis. Apocalipsis 12, versículo 6. Entonces la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar que Dios había preparado para que allí fuera sustentada durante 1260 días, 3 años y medio. Está hablando de aquellos hijos de Israel, de aquellos algunos hijos de Israel que van a ser librados, escuche bien, que van a ser librados de vivir esos 3 años y medio de aflicción que vivirá Israel y el mundo, y los habitantes del mundo. Los va a llevar al desierto, dice. O sea, aquí, ahora sí les voy a hablar en los términos que ya nuestro Padre Celestial me ha permitido entender y ya lo hemos compartido. Se está refiriendo aquí a la Jerusalén espiritual. Los hijos de Israel creyentes en el Mesías. La Jerusalén espiritual, ya hemos hablado. Vea usted, hermano amado, quién es la novia, quién es la, quién es la novia y quiénes son los invitados. Tema muy interesante. Ahí tiene un video, puede buscarlo, verlo en la lista Evangelio del Reino 2023. La Jerusalén espiritual es una enseñanza que da el apóstol Pablo en Romanos 10. Pídale, ore antes, Señor, revélame esto, ¿no? Y si aún le falta, ahí tiene nuestro video para que usted vea.
justo me he acordado ahorita, el título de ese video es La novia y la Jerusalén celestial. Vean, le animo a que lo vean. Ahora, para que ocurra todo este evento, esta aflicción, como nunca antes vista en la antigüedad, hay un suceso que tiene que ocurrir. El calumniador, el dragón, como se le llama también, o el diablo, tiene que ser arrojado del cielo, junto con sus ángeles. Y la consecuencia será la gran tribulación en Israel y en el mundo. Vamos a lo que dice Apocalipsis 12, porque todo lo que uno habla debe hablarlo como la palabra de Dios. Apocalipsis 12, versículo 12, Apocalipsis capítulo 12, versículos del 7 al 8. Hubo entonces una guerra en los cielos, ¿no? Como Daniel que hemos visto hace un rato. 12. Y Miguel y sus ángeles lucharon en contra del dragón. Y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no prevalecieron, ni fue encontrado más un lugar para ellos en los cielos. Entonces fue expulsado el gran dragón, la serpiente antigua, al cual se lo llama calumniador y Satanás. Satanás con S minúscula y sin acento. Así lo escribo yo. El que engaña a todo lo habitado. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados junto con él. Hermano, hasta el día de hoy, noviembre de 2023, el calumniador, el acusador, tiene acceso ante Dios. Sí, tiene acceso. Pero va a haber un momento, y esto no puedo decirle ni el día ni la hora, pero sí algo aproximado antes. ¿Cuánto será? Días, un mes, antes de que empiece los 3 años y medio de aflicción para Israel y para el mundo, que es la gran tribulación, ocurrirá que el calumniador, la serpiente antigua, va a ser arrojada del cielo juntamente con sus ángeles a la tierra. Ya no tendrá más acceso. Por eso le animo, vea la enseñanza de Apocalipsis 12 en nuestra lista, el Evangelio del Reino 2022, porque eso lo enseñamos el año pasado. Así como ocurrirá en Israel, ocurrirá en el mundo. El dragón, la serpiente antigua, el calumniador se va a centrar en Israel. Sus ángeles van a ser enviados a toda la tierra, a todas las naciones. ¿A qué? A que ocurra la gran tribulación. Pero así como Dios va a sustentar a la Jerusalén
espiritual, Dios también va a sustentar a nosotros los creyentes redentivos que formamos parte de la Israel espiritual. Vamos a leer. El sustento de Dios, y acá van a ver dos temas muy interesantes. Porque usted se preguntará, ok, ¿y el resto? Ahí vamos. ¿Cómo Dios va a sustentar? ¿Cómo Dios va a amparar también o va a tener misericordia y compasión de aquellas vidas que tengan testimonios hasta ser tomados por el Señor? Vamos a Apocalipsis 12. Que Dios le dé entendimiento. Ya estamos por terminar. Apocalipsis 12. Vamos a leer el versículo 13 al 17. Al ver el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Está hablando de la Israel cuando nace Jesús. Y acá hay otra escena del versículo 14. Es otro escenario. Pero a la mujer le fueron dadas 2 alas de gran águila para que volara de la presencia de la serpiente del desierto a su lugar donde será sustentada durante un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Aquí nos está diciendo el apóstol Juan que la Jerusalén espiritual va a ser sustentada por Dios mismo durante esos 3 años y medio de grande aflicción en Israel y en el mundo habitado en ese momento. Y al ver esto, la serpiente antigua, versículo 15, y la serpiente arrojó de su boca, dice, tras la mujer, agua como un río para hacer que fuera arrastrada por la corriente. Quiso hacer lo mismo, y después le voy a explicar, que ocurrió con los soldados egipcios cuando el pueblo de Israel cruzaba, ¿no?, por el mar. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para hacer que fuera arrastrada por la corriente. Pero la tierra auxilió a la mujer y abriendo su boca, la tierra tragó el río que el dragón había arrojado de su boca. Escuche bien, la Israel espiritual, la Jerusalén espiritual, todavía no haré, la Jerusalén espiritual, aquí está, va a ser sustentada por el Dios Todopoderoso por los 3 años y medio, es decir, no va a padecer. Sí, hermano, no va a padecer, pero tiene que hacer algo, ¿no? ¿Qué hace Dios? Les va a dar simbólicamente 2 alas de gran águila. Así como en el tiempo de Moisés, igual. Dios le hizo recordar a Moisés y le dijo, como 2 alas de águila di a mi pueblo para que salieran de Egipto.
algo así sucederá. Va a ser seguramente un caminar a un lugar que la Biblia no nos permite entender todavía mucho. Pero que va a ser un lugar cercano a Jerusalén, sí. ¿Qué lugar? Dejemos que el Señor nos siga dando un poco más. Versículo 17. Pero en Israel va a quedar más israelitas. Y aquí habla de ellos. Entonces el dragón se llenó de furia, como no pudo alcanzar a la Jerusalén espiritual. Y dice, y fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Es ahí, amado hermano, es indudable. A veces hay personas, familias, que están esperando el peor momento de crisis para acordarse de Dios. Y en el momento de crisis o de grande aflicción, empiezan a decir, sí, creo en Dios, buscan a Dios, oran a Dios. ¿Y cuántas cosas más hacen? Sí, yo sé que Jesús es así. Algo así es este resto de la descendencia de los hijos de Israel. En ese tiempo, de los 3 años y medio, y desde, seguramente, escuche bien, desde inicios de la aparición del nuevo orden mundial, hoy, escuche bien, hoy, los poquísimos pastores, verdaderos judíos mesiánicos, les hablan, pero aún siguen con la ceguera. Que tienen varios escalones más que los occidentales, sí, porque ellos creen en Dios. Y lamentablemente lo alteran y hacen el judaísmo, que no es lo correcto. Pero como dice el apóstol Pablo, en algún momento la ceguera espiritual, temporal se cae. Se cayó en la Israel espiritual que hemos visto hace un momento. Que Dios las sustenta y las envía lejos de esos 3 años y medio. Pero hay un resto que quedó. Un resto que escuchó el Evangelio. Un resto que escuchó del Mesías. ¿Y saben qué, hermano amado? La única cosa para ser registrados en el libro de la vida será la muerte. O sea, los que morirán, porque en esos 3 años y medio dijeron, yo guardo los mandamientos de Dios, yo creo en el Mesías. Esos hijos de la tribu de Israel, la única manera en que podrán ser registrados en el libro de la vida es muriendo por ello. Ahora voy al tema general, el sustento a la Israel espiritual. ¿Qué hemos visto? Ya estamos hablando de la Israel espiritual, donde está la Jerusalén espiritual
y donde están los creyentes redentivos gentiles que forman parte de la Israel espiritual. Los israelitas, es decir, la Jerusalén espiritual, y esto sí quiero leerlo porque es muy importante que usted lo oiga tal y como cual el Señor nos permitió entender. Los israelitas, la Jerusalén espiritual, creyentes en Jesús el Mesías, descendientes de las tribus de Israel, van a ser llevados al desierto por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Es decir, van a salir de sufrir esa gran aflicción por el mismo Dios. El resto, escuche bien, el resto de los israelitas que después proclamaron el guardar el testimonio de la palabra de Dios, no amarán sus vidas y vencerán por la fe hasta la muerte. Morir por Jesús. Se levantará el último movimiento antijudío. Pero la Jerusalén espiritual va a hallar refugio en el desierto. Y el resto de los hijos de las tribus de Israel van a vencer por la fe hasta la muerte. Van a morir muchísimos por la fe en Jesús. Y ahí hay que tener cuidado. Dios conoce, Jesús conoce nuestro corazón. No es un tema moriré. Como Jesús dijo, confiesan de boca, pero su corazón está lejos. Tal vez en ese momento muchos hijos de Israel dirán, sí, acepto al Mesías, creo, por morir y estar en el libro de la vida. Pero ¿sabe qué? Puede que muchos de ellos sean falsos y habrán otros que sí verdaderamente. Y aquí voy a la parte de los creyentes redentivos gentiles. Los creyentes redentivos gentiles, amado hermano, que somos parte de la Israel espiritual, que somos los invitados a las bodas del Cordero, no somos la novia. ¿Cuántos cientos de años se ha engañado a la iglesia? No podemos sustituir ni desplazar al pueblo de Dios. No tenemos ninguna autoridad, por más famoso que alguien sea. Los creyentes redentivos, gentiles, que somos parte de la Israel espiritual, en el mundo vamos a vivir el sustento de Dios. Yo no sé cómo será con nosotros, con los creyentes redentivos, aquí en Perú, en otras naciones, no sé. Pero que Dios nos va a sustentar y no nos va a permitir el sufrimiento de esos 3 años y medio, porque así como Él sustentará a la Jerusalén espiritual, nos va a sustentar a nosotros, los creyentes redentivos gentiles, parte de la Israel espiritual. Él nos va a sustentar. No me diga cómo, porque ni lo sé. Pero es lo que Dios hará. Y aquí viene la otra parte. Así como el resto dirá, tengo el testimonio
de la palabra de Dios. Creo en Jesús. Aquí también en Occidente, en esos 3 años y medio, muchos, y tal vez algunas familias que nunca se les compartió el Evangelio, o como dicen acá en Occidente, le entró por un oído y se le fue por el otro. Creyentes, cristianos, van a decir, sí, como saben que las escrituras se están cumpliendo y saben que Jesús viene en las nubes, van a comenzar a dar falsos testimonios. Sí, creo en Jesús, he obedecido a Dios, ten misericordia, yo creo, y dirán, mátenme por él. Porque así va a ser, hermano. Aflicción nunca antes vista como en la antigüedad. Es la palabra escrita. Y muchos morirán con honra, pero otros no. Pensando que el Espíritu Santo desconoce el corazón. Nos conoce. Es terrible. Pero los honestos, durante ese tiempo de gran tribulación, aún no registrados en el libro de la vida, pero quieren estar allí porque Jesús, saben que están viviendo las Escrituras y que Jesús viene en un momento. Oyeron, escucharon que terminado esos 3 años y medio, Jesús viene en las nubes, dirán, y van a comenzar a decir, sí, creo en Dios, Señor, acuerda, y sabe Dios cuántas cosas. Y habrán unos sí para honra, que realmente su corazón se cautivará y dirán, bueno, estuve mal y quieren restaurar. Y lo único que habrá en ese momento es fe. Porque ya hemos dicho que el don de salvación fue quitado antes. Eso ya lo hemos visto. Solo por la fe en Jesús, el Mesías, morirá. Y muchos de repente lo harán, pero sin honra. De acuerdo al libro de Apocalipsis, ¿cómo será la gran tribulación? Cuando enseñamos el año pasado, hemos dicho que del primer sello al cuarto sello del capítulo 6 del libro de Apocalipsis es la gran tribulación. ¿No? Cuando es la gran tribulación. Antes del versículo 11 del capítulo 6 de Apocalipsis, ya hemos sido tomados por el Señor. Es decir, una vez terminados los 3 años y medio, no sabemos el día ni la hora. La temporada sí. Va a ocurrir algo que diremos un poquito más adelante. Ahora, escuche bien, usted puede ver, hermano amado, volverlo a ver. Usted también, hermano amigo del canal. El año pasado puede usted buscar en la lista Evangelismo de Restauración 2022 y busca la prédica del capítulo 6.
inclusive 7. Entre el versículo 11, ahí está con mucho más detalle. Hoy estamos centrándonos nada más en las cosas directas. Entre el versículo 11 y el versículo 12 del capítulo 6, Dios hace un intervalo antes de ejecutar su gran juicio. Porque ya hemos dicho que en Mateo 24 suceden 2 eventos. Van a suceder 2 eventos: la gran tribulación y el gran juicio de Dios, o sea, a la humanidad. Y entre el versículo 11 y 12 del capítulo 6, Dios hace un intervalo antes de ejecutar el gran juicio. Usted léalo, lea el capítulo 6, versículo 11, que comienza allí. Pero ¿qué sucede hoy? Miren, grandes maestros de hoy, líderes de doctrinas denominacionales de hoy, no han entendido bien el contexto. ¿Y qué están afirmando? Que el arrebato, o aquellos que seremos tomados por el Señor, será, escuche bien, antes de los conflictos. Es decir, antes que aparezca la Gran Babilonia, antes que aparezca el nuevo orden mundial o el cuarto reino, antes que aparezca el hombre de pecado o el anticristo. Dice, antes de eso, la iglesia, dice, la iglesia será arrebatada. Se olvidaron del pueblo de Israel. No quiero decir más, hermano. Porque si así fuera, tendríamos que descartar el capítulo 7, donde habla de los 144,000 sellados de Israel, que se mencionan en el capítulo 7, es decir, hablando de la Israel espiritual, aquellos que van a ser sustentados por Dios en el desierto y los saca de la aflicción de esos 3 años y medio. Interesante, ¿no? Tampoco puedo traer el capítulo 7 antes del capítulo 6 para solamente sustentar la doctrina que tiene. No se puede hacer eso. Por lo tanto, hermanos, escuche bien. Los creyentes redentivos de Israel y los creyentes redentivos gentiles, la Israel espiritual que somos, vamos a pasar los 7 años de la gran tribulación y vamos a ser tomados por el Señor Jesús en las nubes, finalizado el 4º sello y antes del 6º sello del libro de Apocalipsis. Es decir, vamos a ver a los 4 jinetes y todo lo que desatarán en su momento, que eso ya lo vimos, que desatarán en su momento. Hermano precioso, termino con esto. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Y entonces nosotros, los que permanezcamos, los que estemos vivos, seremos tomados por el Señor a una, junto con ellos, o sea, con los que murieron en Cristo, en nubes, al encuentro de nuestro Señor en el aire. Y así estaremos siempre con nuestro Señor. Hermano amado, vienen acontecimientos mundiales cada vez de más maldad en diferentes áreas de la sociedad.
Es cierto, todavía tenemos este cuerpo corruptible, pero miremos el cuerpo incorruptible. Y esto habla de cómo un santo de Dios debe perseverar. Obedientes a los mandamientos de Dios, que no solamente son los de Éxodo 20, hay decenas más en el Antiguo como en el Nuevo. Y seamos fieles a Jesús, nuestro Mesías. Ahí está la perseverancia de los santos hasta el fin, dice Apocalipsis 14:12. Espero haberlos bendecido, hermanos, amigos del canal del YouTube. Que la gracia de nuestro Padre Celestial esté en ustedes, que resplandezca su rostro en ustedes. Bendiciones.